Ok, vamos a ver la clase número 10 más uno, que es sobre actividad sísmica tectónica de placas. Bueno, esto corresponde a la clase, al tópico de energía, pero como recuerdan yo hice una pequeña prueba, y es gracioso porque las preguntas están de una guía y yo les pasé las respuestas. Entonces estaba bastante fácil hacerlo. Era acordarse de eso y ya lo hacía. Bueno, entonces, actividad sísmica tectónica de placas, esto corresponde a eso, a ese mismo tema, de energía. Pero me traspapelé y no lo incluí en la prueba. De hecho, no sé qué pensé en esa época, en el pre-18, que dije, ¿sabes qué? Mejor me saltamos esa parte. No sé por qué hice eso. Pero esto sí va a ir a una parte que dice ensayo, ensayo de energía. No, creo que dice ensayo de todo. De hecho, nada, la física. Esta materia que estamos viendo ahora de sísmica y ondas, o sea, sísmica y esas cosas, va a ir a, porque estamos 30, de ir acá, para el 7. Eso, en general va a entrar toda la materia, pero ahí va a estar evaluada ya, para que tengan ojo. Esto ya se lo subí, creo, en el Classroom, para que lo revisen. Luego de esta materia tan interesante de energía, que le sacaron todo lo bueno, de electricidad. Yo creo que hay algunos del Bosco, creo, sí, el Nelson, María, el Benja igual, que estudiaron esto, entonces se les va a hacer sencillo si estudiaron electrotécnica, o sea, electrónica y esas cosas. Pero eso es, corresponde a la unidad de energía y va a ser evaluada en el ensayo que viene después. Ah, otra cosa importante para empezar. Vamos a tener la charla obstetricia. La chica me dijo que a las 7:30. Le dije, bueno, no hay problema. Ya. La estructura interna de la Tierra. Entonces, ustedes como deben, se ve, ¿cierto? Algo. Sí, profe. Bueno, gracias. Bueno, entonces, ¿cómo se puede estudiar la estructura interna de la Tierra? Esa es la pregunta del mío. Bueno, esta se puede estudiar a través de las ondas sísmicas que se generan. Nadie puede, o sea, ni los científicos, nadie puede como entrar así como cavar un hoyo y meterse a ver cómo es la Tierra internamente, porque primero, eso es, no tenemos el material. Yo creo que sí, pero debe ser muy caro. Como para hacer una perforación en la Tierra puede destruir muchas cosas. Y hacer un estudio así. Y también muy caro. Y las temperaturas que debe haber en el núcleo, acercándose al núcleo, porque recuerden que la Tierra tiene la parte externa y a medida que se acerca al núcleo, la temperatura sube. Es, aparte de tener varios tipos de composición química, cada capa de la Tierra, externa e internamente también tiene una temperatura muy alta, tan alta que funde todo. Magma. De hecho, en la parte, vamos a ver ahí la litósfera. De hecho, es como la parte externa, no tan adentro. Y hay magma, está todo fundido abajo de eso. Bueno, entonces los científicos estudiaron la estructura de la Tierra en base a las ondas sísmicas y crearon dos modelos. El modelo dinámico, que se basa en el comportamiento mecánico al interior de la Tierra y determina las siguientes capas. La litósfera, que sería como la más externa. Aquí va de la parte más externa a la más interna, está ordenada de esa manera. Está la litósfera, parte más externa. Después la astenósfera, ¿ya? Ojo que en la litósfera, que vamos a ver más adelante, están las placas tectónicas, que están como fragmentados. Después vamos a ver una teoría que dice que la litósfera está compuesta por fragmentación de corteza de la Tierra, por corteza, como una especie de mosaico. Entonces, esas cortezas, esos mosaicos de diferente tamaño, diferente composición física y química,
son las denominadas placas tectónicas. Y ese contacto entre las placas tectónicas, esa liberación, generan liberación de energía y se liberan en diferentes tipos de ondas. ¿Ya? Aquí hay como una mezcla entre onda y energía. Esas son las placas tectónicas. Después está la astenósfera, que ahí empieza a fundir todo. De hecho, la astenósfera está muy pegada a la litósfera. Y hay una relación ahí con las placas y lo que producen, lo que generan las montañas, los volcanes, la separación de los continentes. Después está la mesósfera y vamos bajando ahí, vamos al sótano. Después está el núcleo externo y el núcleo interno. Después está el modelo estático, que el modelo estático busca ahorrar más palabras, pero se refiere a lo mismo. Y simplemente lo divide en tres. En la corteza, el manto, el núcleo. Pero esto no solamente lo divide en tres, sino es como en la materia en sí, porque esto cuando lo estudié, es demasiado amplio el tema. O sea, la corteza, el manto se divide en más cosas. El núcleo igual en más cosas. Y cada una de ellas se divide, dice composición química. Pero un estudio de cada parte de la estructura de la Tierra, donde te explica cuál sería la composición química de cada una de las cosas, la física, la cantidad que hay, las características que tiene. Pero resumido es así. Estos son los dos modelos que hay. Y está el modelo geoquímico, que se asocia con el estático que está acá, que está, como dice ahí, basado en la composición química de las capas. No solamente hay tres capas, como dice ahí, sino hay muchas más. En cada una de ellas existen subdivisiones de capas. Y explica eso, la composición química de cada una de ellas, que varía. Por ejemplo, aquí está solamente el modelo químico, tendría en cuenta la corteza, el manto y el núcleo. Esas tres cosas. Ahora, el modelo geodinámico está basado en el comportamiento mecánico de las capas. Es decir, no se figura simplemente con de qué está hecho químicamente, sino cómo está hecho, las características físicas que tiene cada parte. Por ejemplo, aquí la litósfera, y lo dividen en eso, la litósfera, la astenósfera, la mesósfera, núcleo externo, núcleo interno. Por ejemplo, aquí una característica física del interno es la alta temperatura. Y a los kilómetros que están, ese tipo de cosas. Aquí un poquito más a fondo a lo que se refiere. Eso es lo que les decía yo, que dice corteza, dice manto y después núcleo, pero tienen más cosas. Por ejemplo, corteza continental, que hasta los kilómetros a los que se encuentra este tipo de corteza. La corteza oceánica, la descontinuidad, bla, 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 este tipo de cosas. Bueno, esto está basado en criterios de composición geoquímica. Como lo dije anteriormente, están las capas, las tres grandes capas que hay. Luego, el modelo geodinámico está basado en las propiedades físicas, ya como la presión, la temperatura, a las que se encuentran los diferentes tipos de mantos. Estas variaciones que estamos viendo determinan los comportamientos rígidos, plásticos y capacidad de fluir de cualquier cosa. En este caso, en este punto, a lo que se refiere con capacidad de fluir sería la lava, porque aquí hay altas temperaturas. Se distinguen las tres, o sea, se distinguen todas estas partes, la litósfera, la astenósfera, la mesósfera, el núcleo externo e interno. Lo importante es aprenderse las partes, ¿ya? Y que existen esos dos modelos. Bueno, vamos a ver la teoría de la deriva continental. Esta teoría fue propuesta por el geólogo alemán Alfred Wegener en 1912. En ella dice que básicamente todos los continentes actuales fueron generados o fragmentados de uno más grande, el que se llama Pangea. Pangea. Eso es lo que estaba diciendo yo al comienzo de la clase. Que las placas tectónicas que forman el planeta, que es tan importante que se encuentran en este espacio de acá, espacio que está acá, y ese espacio de acá sería la litósfera, espacio de acá, y de hecho justo en esta parte que está acá, aquí, en este pedazo que está acá, ahí está ocurriendo un proceso que vamos a ver más adelante, que es la subducción, que es que las placas, al juntarse,
una baja porque es más densa que la otra y se queda en el magma. Y luego otro sube, bajan así, uno para arriba, otro para abajo. Esto puede producir varias cosas, dependiendo de qué tipo de placa es, tectónica es. Existe la placa tectónica continental y la oceánica. Hay varias interacciones entre ellas, pueden ser oceánica, oceánica, continental, continental o continental, oceánica. Y cada una de ellas genera diferentes cosas. Por ejemplo, esta, que diría que son dos continentales porque son de tierra, pueden generar montañas, columnas de montañas o volcanes. Y oceánica, oceánica, por ejemplo, igual crean volcanes, pero volcanes bajo el agua. Y de eso, de hecho, si se generan más espacios, sí, se sigue haciendo más presión y contacto entre las placas, cualquiera que sean, esas pueden levantar incluso un volcán así, del mar hacia arriba y pueden crear archipiélagos. O, por ejemplo, Japón pasó con, se creó a partir de eso. Y vamos a ver que Japón tiene muy mala suerte porque está directamente en los límites de placas tectónicas. Bueno, entonces, dice que los continentes actualmente vienen de uno solo, de uno unificado, que sería la Pangea. Pangaea, ¿no? Pangea. Bueno, esta se separó debido a las placas tectónicas y hay una interacción entre ellas que hace que los continentes se dilaten y se separen. Vamos a ver cuál es. Entonces, la tectónica o tectónica de placas es una teoría que explica una variedad de características y acontecimientos geológicos. Se basa básicamente en que la litósfera, que se supone que es una parte que es muy rígida, dura, se encuentra fragmentada, como le había dicho anteriormente. Toda la litósfera está fragmentada. ¿La litósfera qué sería? Sería la parte más externa de la estructura de la Tierra. Sería como la Tierra. Y en el agua igual hay litósfera, pero está en el fondo marino. Esa sería la litósfera. Entonces, aquí se plantea la teoría de placas tectónicas, la tectónica de placas, que toda la litósfera, o sea, toda la Tierra, todo eso, está fragmentado abajo, abajo de eso está fragmentado todo y crea como un mosaico. Entonces, es como piezas. Y esas piezas tienen varios tamaños y estas generan un movimiento. Estas se mueven por convección. ¿Te acuerdas de convección? Que lo que estaba frío bajaba y lo que estaba caliente subía. De hecho, usted puede ver la convección al hervir una olla. Hierve una olla y va a generar como eso de que el agua va a empezar a sacar burbujas y ese es el borboteo, es que está bajando, lo más frío baja y lo más caliente sube, entonces por eso empieza a sacar burbujas y demás. Bueno, todas estas placas tectónicas, que son las fragmentadas, varían en grosor, composición química y demás. Pueden ser de ese tipo, oceánica, oceánica, continental o de las dos. ¿A qué se refiere de las dos? Que básicamente está como terrestre, pero después baja al mar. ¿Alguna duda? ¿Ya claro eso? Sí, profe. ¿Cómo? ¿Sí? Ya. Bueno, el calor radioactivo que se genera en la Tierra se acumula debajo de la corteza y funde el manto, lo que provoca una convección térmica. Bueno, en español se refiere que al interior de la Tierra, más interior de la Tierra, bajando, existe un calor muy alto. Y de ahí está todo fundido. Lo que pasa es que la litosfera, que sería la parte que está acá, y abajo está la mesósfera. Si es que vamos a retroceder, acá, aquí se ve, no, la astenósfera, perdón. La astenósfera. Y aquí ya está todo fundido. De hecho, se le dice que es plástica, por ese mismo tema, de que ya está todo fundido.
Y arriba de ella está plástica, o sea, rígida. Bueno, ¿qué ocurre acá? Hay mucha temperatura, entonces lo que ocurre aquí es convección. Aquí lo caliente sube y lo de menor temperatura baja. Entonces, esa temperatura que está ahí influye en el movimiento de las placas tectónicas, que serían los pedazos que están acá. Esto está suelto, tienen que pensar que está suelto. Es como si dejaban un pedazo de, no sé, de cartón o de cualquier cosa en un pocito de agua y dejamos flotar. Es eso mismo. A ver, voy a dibujárselo acá. Mm, aquí. Acá, no, acá. Es como si tuviéramos. Así, veamos, estamos viéndolo de arriba ya. Que tenga agua. Y vamos a tirarle unos pedazos de cualquier cosa que pueda flotar. Entonces lo dejamos así. And this world. No sabía qué. Ya. Entonces si dejamos esa cosa que tiene agua, supongamos, y le ponemos pedazos de cualquier material que pueda flotar en el agua, vamos a ver que este se va a mover. Se va a mover, estos cositos que están acá se van a mover. Ya van a estar flotando y moviéndose. Lo mismo pasa con las placas. Pero, a diferencia de las cosas que están flotando en el agua de esa manera, no se va a mover por convección. Porque toda la temperatura de abajo lo va a mover. Va a generar convección. Eso es lo que pasa. Entonces las placas van a ser como pedazos ahí, un mosaico que se mueve, pero debido a la temperatura muy alta que está abajo en la estenosfera. Entonces la corteza terrestre, vamos a decir que está fragmentada por las placas tectónicas. Y estas se mueven, estas se desplazan pasivamente gracias a la corriente de convección. Ese sería un buen resumen para explicar, para explicarlo. El movimiento de las placas no se da en forma uniforme. Eso es verdad. Las placas se mueven como quieran, a cualquier lado. No tienen una razón de ser. Simplemente se mueven. Están ahí divagando. A veces el movimiento de las placas, puede ser muy rápido, no, muy lento. El movimiento de ellas, el desplazamiento en sí, que dice del orden de una centésima de milímetro al año. Nada. Y otras en las cuales el movimiento es muy rápido, es decir, 10 centímetros al año. O sea, esos pedazos que están ahí flotando se mueven. Se mueven así, van. Algunos van lentitos, otros lentos. O sea, unos lentitos, otros rápidos, depende. Ya, de igual forma existen segmentos de la corteza que chocan entre sí y otros que no. Entonces hay que tener claro que algunos chocan y otros que no. Estos movimientos son llamados tectónicos y son los responsables de la aparición de las montañas, volcanes, sismos, formación de plegamientos y fallas geológicas. Eso vamos a ver después, los tipos que hay y las cosas que pueden producir. Pero cuando se topan entre las placas, generan eso, por los volcanes, la separación de los continentes. Igual pueden generar fuentes minerales y de petróleo también. Entonces, en general, la formación de las placas y los movimientos y el que choquen o no choquen es inestable. No se sabe eso. De hecho, la teoría, o sea, todo lo que estamos viendo acá está ratificado, ¿cierto? Pero no 100%. O sea, estas son teorías. Bueno, y acá vemos una imagen donde acá hay un volcán que yo le decía que puede generarse a partir abajo del agua, ¿ya? Que eso cuando placas oceánicas se juntan. Aquí está la litósfera, corteza oceánica. Si ven, acá toda esta corteza oceánica corresponde a la parte que está en el mar.
todo esto. Corteza oceánica porque está en el mar. Acá corteza continental está en la Tierra. Entonces, en general pueden crearse volcanes abajo del agua. De hecho, son bastante increíbles los volcanes abajo del agua. Como en la Tierra, en la superficie. Eso cuando chocan cortezas continentales, generan los volcanes y las montañas. Y cortezas oceánicas generan los choques entre ellas, generan volcanes igual montañas. Ya, tipos de placas. Las placas más famosas, las placas más famosas por así decirlo, pero son famosas en el sentido de que son muy grandes, o son muy grandes, o tienen una rapidez importante. En ese sentido se refiere. Entonces son la africana, la antártica, la arábica, la del Caribe, la de Cocos, la euroasiática, la filipina, la indoaustraliana, la norteamericana, la sudamericana, la del Pacífico. Y otras que son menos grandes, pero igual son importantes, son la de Nazca, la Juan de Fuca y la escocesa. Ya, quiero preguntarles, si quiero que me respondan, Chile, ¿en qué placa está? ¿O bajo qué placa está? ¿Alguien sabe? Bastante conocido. Sudamérica. ¿Ya? Sudamericana. ¿Y la otra? Finas. Correcto, Pacífico. correcto, correcto. Está bajo la sudamericana y sobre la de Nazca. De hecho, vamos a ver ahí un mapa que tenemos harta suerte. Ahora, ese es para el estudio terrestre, pero para el mar, el estudio para ver el mapeo de la profundidad del fondo oceánico y lo que equivale a la topografía aquí en medio terrestre, sería la batimetría. ¿Qué es la batimetría? Es lo mismo que la topografía como lo puse ahí, pero submarina. ¿Y qué es eso? Es básicamente un estudio de la superficie, un estudio del lugar, de la altura en la que se encuentra el suelo, todo eso. Entonces la batimetría ve el fondo marino, la cantidad de kilómetros que tiene, la composición, las alturas que tiene y demás. Bueno, vamos a los bordes divergentes o dorsales oceánicas. Dice que son a lo largo de la cual se alejan dos placas entre sí y en donde se emerge una nueva corteza del interior de la Tierra. Aquí tienen que entender que las placas van a pasar en general dos cosas. Entre dos. Diverge o converge. Diverge que se alejan y converge que se juntan. Entonces, bordes divergentes. ¿Por qué dice bordes? Porque en la litósfera las placas tienden, de hecho creo que lo dije en algún punto, que se tiende que la litósfera y todas las partes de los fragmentos estos son muy duros. O sea, al haber contacto entre ellas, no se choca, no se sube una de la otra, o no hace su subducción, no genera mayor cambio en la placa. Pero lo que sí cambia en cada una de las placas son los bordes, porque son lo que está más dispuesto a la interacción con las otras placas. Entonces, por eso se dice bordes divergentes, bordes convergentes, porque en los bordes ocurre la mayor interacción entre las placas. Porque la parte del centro de la placa no va a sentir nada, o si está alejado de todas las placas, o si es el centro. Ya quiero que entiendan eso. Por ejemplo, tenemos esta placa, de esta forma, y acá justo hay otra placa. Entonces, ¿cuál sería la zona de mayor interacción? Sería la parte de acá, la parte de aquí. Es decir, el centro, acá, no va a sentir nada, no va a sentir mayor diferencia. Donde sí va a haber interacción va a ser aquí, porque es donde se intersectan y ocurre. Entonces, por eso se le llama bordes, donde ahí es donde afecta más. Entonces, es una zona donde se crea corteza. Este tipo de fronteras da origen a la formación de dorsales oceánicas y volcanes submarinos.
Frontera convergente. O borde convergente es lo mismo. Dice que es zona a lo largo de la cual se acercan dos placas entre sí, produciéndose subducción. Acá una cosa importante, dos placas entre sí. Pueden ser placas oceánicas, en este caso está acá, este coso que está acá, y placas continentales. En el anterior que está acá, pueden ser oceánicas, las dos así, y lo que le dije anteriormente que eso crea volcanes, digamos, o continentales, entre ellas dos, genera este tipo de cosas. En esta, de hecho, en este caso, cuando es continental, aparte no solamente de hacer volcanes, también hace la separación de los continentes. Un borde divergente o dorsal oceánico, o no, un borde divergente genera de placas continentales, ojo, de continentales, genera la separación de los continentes. Ya. La frontera convergente son a lo largo de la cual se acercan dos placas entre sí, puede ser cualquiera como le dije anteriormente, produciéndose la subducción. ¿Qué es la subducción? Dos placas se juntan, acá. Viene esta placa oceánica en este caso, ahí, y acá viene la placa continental. Ay, Dios mío. Se juntan, chocan, no sé, y va a haber una que tiene una mayor densidad que otra. La que tiene menos densidad, no, la que es más densa, va a bajar. De hecho, esta imagen que está acá, esta imagen que está acá lo explica bastante bien. Esto, esto es lo mismo, esto es lo que les dije. Esto es bajar. Estas son placas continental-continental. Lo que pasa es que se juntan y la más densa baja, baja. Y la otra sigue de largo. O sea, se pone arriba de la otra. Entonces, todo el material que está acá, esta corteza se funde. Parte de ella se funde. Luego crean las montañas y al pasar el magma, o todo lo que está fundido acá, toda la lava, al tener contacto con la parte superior, empieza a crear las rocas y las montañas. Lo mismo pasa en el agua. Y acá es lo mismo, ¿no? Si acá se ven, acá hay una placa. Esta placa es continental y esta placa que está acá es oceánica, porque proviene del mar. Y lo que pasa es que la placa oceánica baja y ahí se genera el proceso de subducción. La otra debería subir, o sea, debería quedarse ahí o seguir de largo, pero se queda ahí. Entonces se va a quedar acá. Si le pasaba por encima, habría como un terremoto grado 20, pero ahí se mantiene. Entonces esta baja de nuevo la placa, pasa lo mismo, tiene contacto con el magma y genera, en este caso, un volcán. Aquí se arma. Entonces, produciéndose la subducción de la placa más densa bajo la menos densa. Entonces, es una zona en donde se destruye la corteza. Acá se destruye la corteza. Ojo, contacto de placa oceánica continental se destruye. Este tipo de frontera da origen a la formación de cordilleras, un proceso denominado orogénesis. La formación de volcanes es uno de los principales generadores de sismos. Eso es como otro. Ya, frontera transcurrente. Este es el roce entre las placas, básicamente. O sea, en los otros casos acá se destruye la corteza porque van frontalmente, pero acá solamente se roza, hay un roce. Acá no van de frente a golpearse, no. Acá se roza, ¿no? Entonces se desliza paralelamente uno al otro
a lo largo uno del otro. No se crea ni se destruye corteza. Entonces, acá, de hecho aquí lo puse la falla de San Andrés como lo más notorio de esto. Esto es muy importante para generar sismos. De hecho es una de las más, de las. Creo que no, creo que está ahí nomás con de una forma de generar más energía o liberación de energía. Depende de qué placa igual se toque. Porque si una gigante con otra gigante, hay mucha liberación de energía. Pero bueno, en este punto simplemente se rozan las cortezas y no se destruye ni se genera nueva corteza. La falla de San Andrés, no sé si lo ubican, que está en California. Muchos dicen que esa puede ocurrir un terremoto, no sé, el mayor de la humanidad. ¿Alguien sabe cuál fue el terremoto más grande, de mayor magnitud de la humanidad? De Valdivia, ¿o no? ¿Sí? ¿Y de cuánto fue? Por ser completo. 9.4, profe, o 9.5. 9.4. Ay, huevo. Claro, me da curiosidad. Esa está chequeada, ¿no? Terremoto Valdivia. Terremoto Valdivia. 1960. Hoy sí fue. 9.6. Escala recta. 9.6. Dios mío. Qué terrible. Te voy a generar un 9.6 ahora. Bueno, lo interesante es que la escala Richter siempre es igual para todos. O sea, si hay un 9.6 acá, va a ser la misma en Estados Unidos, en África, en China. La que varía es la escala Mercalli, porque la escala Mercalli mide el daño que produce un sismo. Entonces, por ejemplo, si en Chile ocurriera un 9.6, nosotros como somos un país que sabe que es sísmico, entonces se prepara, todas las edificaciones tienen requerimientos para la creación de, o sea, el tipo de material y todas las cosas. Entonces, en Mercalli probablemente sea como un 7 o una cosa así, pero si eso pasa en África o en Europa, sería como un Mercalli, no sé, el máximo, yo creo. Destruye todo, lo devasta. Bueno, seguimos. La corteza terrestre está dividida en al menos una docena de placas rígidas. Son hartos. Entonces, esto es más de lo mismo que lo que está diciendo. Esto es lo que descansa sobre una capa de roca semifundida, que sería la parte de abajo de la litósfera, estenósfera, que está fundido, está líquido, y se mueve ahí. Es como el ejemplo que les dije del agua con una cosa que flote. Agua, yo creo que con Plumaví igual puede flotar. Entonces, pasa ahí lo mismo. Entonces, esta interacción entre los bordes de frontera de las distintas placas tectónicas permite explicar fenómenos geológicos, ya muy importante para la formación de cordilleras, volcanes y la generación de los sismos. Ahora aquí esta imagen es muy importante, porque estamos viendo todas las placas tectónicas que hay, la pacífica, la de Cocos, la del Caribe, las placas norteamericanas. Bueno, aquí tenemos que analizar, vamos a analizar. Y acá está todo lo que yo le estaba diciendo, que está fragmentado, toda la litósfera, todo. Recuerden que igual hay tierra, pero en el fondo del mar igual hay tierra, o sea, terrestre ahí. Entonces vemos, esta flecha verde que estás viendo acá es hacia dónde se mueven las placas. Ese movimiento igual puede variar. Creo que sí, creo que puede variar, puede ir para el otro lado. En el fin pueden chocar. Ahora, si vemos a Chile, por ejemplo, que está acá, lo peor que se puede estar es estar entre los límites, porque es donde existe mayor interacción entre las placas y donde está la mayor cantidad de energía. Entonces Chile está en el borde, literalmente en el borde, entre la placa sudamericana y la de Nazca.
Es decir, y si fijan mal el norte, usamos acá, aquí hay más probabilidad de morir, de catástrofe, digo. Otro que está muy jodido es Japón. Se levanta acá y está literalmente en la línea indoaustraliana y la del Pacífico. Entonces es normal que ocurran tantos terremotos y cosas allá. Ahora, si ven, por ejemplo, África está libre de terremotos, porque está en el centro de la placa africana. Entonces, casi nunca o rara vez África, esta parte de acá, como por Sudáfrica o el Congo, ahí, piola, no va a pasar nada. Entonces, en eso en general son las placas tectónicas y su distribución. Y para que entender que Chile está jodido con respecto a ese tema y Japón está peor. Sin más. En el punto interior de la corteza, en donde se produce la liberación de la energía. Ya, si se fijan, puede haber liberación de energía cuando existen el choque frontal de las placas, o el choque de lado, el rozamiento entre ellos, la raya de pintura. En todos esos casos se libera energía. El punto exacto, o sea, el punto ahí mismo, punto de la liberación de energía, se denomina hipocentro. Ahora, esa liberación de energía yendo verticalmente hacia la superficie, en ese punto de la superficie, se llama epicentro. Esa es la mayor diferencia. El hipocentro es el punto justo al interior de la interacción de las dos placas, donde se libera energía, ese es hipocentro. Ahora, la proyección vertical hacia la superficie, a la parte, se llama epicentro. Entonces, si yo digo, ¿dónde hay más energía? ¿En el hipocentro o en el epicentro? En el hipo, ¿no? Claro. Sí. Porque imaginemos si hay un terremoto. No, si esto está bajo tierra, el hipocentro se genera bajo tierra, no sé, a unos 5.000 5.000 kilómetros bajo tierra. Ese genera el hipocentro. La liberación de energía en ese punto. Ahora, si nosotros hacemos la proyección vertical hacia la superficie, como es 5.000 kilómetros, o sea, es demasiado, tal vez se pierda la energía. Y en el epicentro, que por ejemplo acá fue una liberación de energía de 8 grados, de 8,2 grados Richter, pero fue 5.000 kilómetros abajo. Entonces podemos hacer que suba. Entonces podemos hacer que suba esto de tal manera que aquí si lo vemos en la superficie, esto se reduce a, no sé, un 5,2. ¿Ya? Esa es la mayor diferencia importante, igual que sepan. Bueno, ahora las ondas sísmicas. Las ondas sísmicas son mecánicas. ¿Qué significa que sean ondas mecánicas? ¿Quieren saber? Que necesitan de un medio material. Correcto. Necesitan de un medio material. Sí, sí. ¿Y que sean electromagnéticas? Que no necesitan un medio material y se pueden propagar por el espacio. Sí. Recordad que la electromagnética igual no necesita un medio material, pero también puede moverse por un medio material. Puede estar en los dos lados. Bueno, la onda sísmica, intuitivamente puedo decir que sí, son ondas mecánicas, porque son choques de dos placas, entonces físico. Y la liberación de energía puede ser de dos tipos. Uno, ondas tipo P, que son las ondas primarias, y las ondas S. La onda tipo P se mueve como lo ven que está acá. La dirección de la propagación es la misma que el movimiento de las partículas. ¿Qué tipo de proyección, qué tipo de movimiento es ese? Desplazamiento. Movimiento. De las partículas, ¿alguien lo conoce? Eran dos, eran transversal y longitudinal de la onda. ¿Qué tipo de movimiento es la que está acá?
donde la dirección es igual al movimiento de la partícula. ¿Alguien sabe? Empieza con L. Longitudinal. Exacto. ¿Y la otra? Donde el movimiento es perpendicular a la dirección de propagación. Transversal. Transversal. Exacto. Unidad transversal. No olvidar eso. Que me queda. Ah, ya. Y por último, vamos a ver la medición de los sismos. Donde se ocupan en sí dos medidas: la Richter y la Mercalli. Esto obviamente se hizo necesario para cuantificar, eh, bueno, varias cosas con fines científicos, para medir qué onda con las máquinas que todos se crearon, y también para medir el daño de lo que produjo dicho evento. La escala Richter mide magnitud, esto igual es muy importante. La escala Richter mide magnitud, y es básicamente la energía liberada en el hipocentro. 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 Eso quiere decir que es la parte interna. Epicentro es la parte para arriba. Entonces, mide la magnitud liberada en el hipocentro. La medición posee un valor único, que es independiente de la posición del observador. ¿Ya? Esta magnitud empieza del 2.0. ¿A qué se refiere eso que sea independiente de la posición del observador? Es que se genera en Calama, o sea, un sismo de 5.4 va a ser un signo de punto, va a ser un sismo de 5.4 sin importar si tú estás en Calama o si tú estás en China, da lo mismo, va a ser siempre 5.4. Ahora, si estás en China, obviamente no lo vais a sentir, pero la magnitud fue esa. O sea, la escala Mercalli, ojo que también la Richter va del 2 hasta el 9. Enorme. De hecho, acá no sé por qué tiene 0. Tiene 0. No se siente. Bueno, la escala Mercalli mide la intensidad del sismo. Intensidad. El otro, Richter magnitud. Mercalli, intensidad. Y mediante el nivel de destrucción que se genera a partir de la liberación de energía. Se mide esto con la percepción de las personas. ¿Ya? Entonces por eso le decía que los sismos o la magnitud de los sismos son independientes si ocurre acá en Chile, en Japón, en Estados Unidos, pero siempre es igual más encima, siempre es lo mismo. Pero lo que varía es la escala Mercalli, porque depende de las personas y lo que destruyó en el lugar. Entonces varía y varía con la distancia al hipocentro. La intensidad se expresa en números romanos, va del 1 hasta el 12. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos yo vi la noticia hace mucho tiempo de un temblor, para nosotros sería un temblor, fue de grado 6, pero en Italia fue grado 6 igual. El tema es que en Mercalli fue como grado 8, o sea, como que lo destruyó todo. Entonces esa es la diferencia. Esa sería la clase, chicos. Ahora, creo que está Francisca. Francisca, ¿estás? Hola, sí, Hola, ¿cómo estás? aquí. Sobreviviendo.